Yo me pregunto, si una paciente con 32, 34 semanas fallece de una preeclampsia con signos de severidad, ¿qué pasaría si yo pudiera retroceder en el pasado y hacer algo durante el embarazo para poder ayudar a mi paciente? ¿Eso puedo hacerlo? La respuesta es sí. Creo que todos aquí ya hemos escuchado del tratamiento preventivo con aspirina, con calcio, y ese es el centro de esta presentación. ¿Por qué? Porque la idea es que nos ordenemos y vamos a seleccionar qué pacientes están en un riesgo incrementado de tener preeclampsia y cómo las podemos ayudar. Muy bien, esto no se trata de una bola mágica en la que yo voy a saber si mi paciente va a tener o no preeclampsia, sino que voy a usar las herramientas que las hemos conocido en los 5 años de carrera para determinar el riesgo de mi paciente. ¿Por qué yo puedo predecir la preeclampsia? Porque en realidad la preeclampsia no empieza en el tercer trimestre cuando mi paciente ya tiene el cuadro clínico, sino la preeclampsia empieza a los 7 días después de la fecundación, cuando se implanta el blastocisto en el endometrio. En ese momento ya se sabe que la paciente va a tener preeclampsia. Y es más, como se ve aquí en la imagen, el estadio preclínico de preeclampsia es lo que no vemos, es mucho más importante, donde intervienen factores ambientales, inmunológicos, genéticos. Y lo que nosotros vemos, la punta del iceberg, es ya el final de la historia natural de la preeclampsia. Lo que normalmente debería ocurrir es que las arterias espirales conversan con el tromboblasto y finalmente van a tener unas arterias neoformadas, vasodilatadas, que van a llevar flujo de sangre al producto, y esto es lo que normalmente debería ocurrir. Pero en preeclampsia no ocurre, que las arterias se quedan como en la arteria que está al frente mío. Y ahí tenemos la preeclampsia. Esto yo lo puedo saber. ¿Cómo? En primer lugar, con la historia de mi paciente. Lo que yo siempre repito en clases, la mejor herramienta para llegar al diagnóstico de una paciente es una adecuada anamnesis y un examen clínico completo. Y sabemos que hay factores de riesgo para la preeclampsia, y el factor de riesgo más importante es el hecho de que el paciente haya tenido una preeclampsia en un embarazo previo, pero hay otros factores que también tenemos que indagar. Por ejemplo, el hecho de haber tenido una preeclampsia previa, pero que haya sido menor de 28 semanas. Vemos que esa paciente tiene una recurrencia de más del 50%. Podríamos pensar que las pacientes que tuvieron un embarazo previo, GEL o eclampsia, tienen mayor riesgo de recurrencia, pero su recurrencia no es tanta. Y algunas de las dificultades que se tienen con la anamnesis es que esta debe ser estandarizada. No se nos debe olvidar ninguno de estos factores de riesgo, y ahí a veces tenemos problemas. Otras instituciones han tratado de determinar los criterios mayores y menores, pero ¿cuál es la dificultad? Que si nosotros aplicamos esos criterios, vamos a pensar que el 28% de nuestras gestantes tiene riesgo de preeclampsia. Es decir, que nos vamos a ir al otro lado. Vamos a etiquetar como preeclampsia a pacientes que no van a tener preeclampsia. Y el otro problema es el tratamiento preventivo y asegurar la adherencia con tratamiento de aspirina. Lo que yo debo buscar es que mi paciente que tiene alto riesgo de preeclampsia vaya a terapia con aspirina. Pero debo asegurarme que la paciente lo cumpla. ¿Qué pasa si la paciente no lo cumple? Esto se llama adherencia. Cuando hay una adherencia menor del 90%, es decir, de 10 días la paciente se olvida una toma de aspirina, ya no se consigue el objetivo, que es desaparecer la preeclampsia. Por lo tanto, hasta ahora, solamente con factores de riesgo clínicos que vamos a determinar en la anamnesis, mi tasa de detección de preeclampsia es 50%. Yo quisiera elevar, es decir, que mi evaluación pueda llegar al 100% en forma ideal. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer un ultrasonido. Y aquí es muy importante el Doppler de arterias uterinas, porque el Doppler de arterias uterinas va a encontrar, justo lo que yo le estaba explicando en la fisiopatología, va a encontrar las arterias uterinas que se quedan así y no hacen el cambio a este estadio de neovascularización. Entonces, el Doppler de arterias uterinas me va a servir, pero, y definitivamente si se realiza en el segundo trimestre, entre 20 y 24 semanas, es la mejor prueba para la predicción de preeclampsia. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo hago esta predicción de decirle a mi paciente que tiene 20 o 24 semanas que va a tener preeclampsia, en realidad es muy tarde. ¿Por qué? Porque ya estoy en la punta del iceberg. Ya la preeclampsia está en un punto de no retorno.
Me podría servir para estratificar el riesgo de preeclampsia y también la respuesta es no. Toda esta secuencia que podría montarla en el segundo trimestre no va a repercutir en evaluar el riesgo de preeclampsia. Y podría iniciar la profilaxis en estos pacientes con ácido acetil salicílico aspirina en el segundo trimestre, y la respuesta es que tampoco. La aspirina tampoco va a servir si es que la empezamos en el segundo trimestre más allá de las 16 semanas. Por lo tanto, si bien es cierto, es la mejor prueba de detección, la que se realiza entre 19 y 23 semanas en el segundo trimestre, nosotros tenemos que ir más hacia atrás, hacia el primer trimestre, para evaluar el riesgo de preeclampsia. El doble de arterias uterinas me va a dar una tasa de detección del 70%. ¿Cómo yo también podría agregar la eficacia a mi prueba? Si es que tomo la presión arterial a mi paciente. Y con la toma de presión arterial voy a subir mi tasa de presión a 80%. Bien, entonces, ¿cómo yo podría finalmente darle mayor valor a mi prueba? Con lo que está aquí, los marcadores bioquímicos. En la preeclampsia sabemos que hay factores angiogénicos que promueven la vascularización y factores proangiogénicos, antiangiogénicos, que van a pelear y van a favorecer la preeclampsia. ¿Cuál es el bueno? El factor de crecimiento placentario. ¿Cuál es el villano de la película? El factor del SPGT1. Entonces, en un embarazo normal, la balanza se va a inclinar a favor del factor de crecimiento placentario. Pero en la preeclampsia, quien va a predominar es el SPGT1 antiangiogénico. Y por eso voy a ver que las arterias uterinas son de alta resistencia, y esto es lo que está asociado con la preeclampsia. Y esto también ya lo ha publicado la FIGO, que menciona que la mejor manera de hacer la predicción de preeclampsia es en el primer trimestre, entre 11 semanas 0 días y 13 semanas con 6 días. Hay múltiples maneras, varias instituciones han diseñado algoritmos para evaluar este riesgo de preeclampsia. Si desean pueden escanear este QR para que todos juntos hagamos la detección de preeclampsia en una paciente hipotética. Y para eso necesito la ayuda de Fátima. Fátima va a ser nuestra paciente entre 11 semanas, 0 días y 13 semanas con 3 días. Gracias, Fátima. Y vamos a hacerle una serie de preguntas para determinar el riesgo que ella tiene de preeclampsia. Entonces, asumimos que Fátima tiene una gestación de 13 semanas. Vale, Fátima. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, creo que sí. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Creo que ya se durmieron. Muy bien. Muy bien. Fátima, voy a hacerte una serie de preguntas para determinar tu riesgo de preeclampsia. En primer lugar, quisiera saber si es uno o dos bebés. Un bebé. Bueno, ya por estudio ecográfico determinamos que la longitud craneocaudal del bebé es de 70 milímetros y la estamos evaluando el día de hoy. Eso lo hacemos por ecografía. ¿Cuál ha sido tu fecha de nacimiento? El 29 de junio del 2002. Ok, entonces quienes han ingresado a la dirección, vayan ingresando los datos y por favor no modifiquen el idioma, porque si modifican el idioma no va a funcionar el tamizaje, ¿ok? ¿Cuál es su talla? 1,55 m. Okay. ¿El peso? 55 kilos. Okay. Bueno, acá en origen racial tenemos blanco, asiático, todos los peruanos somos mixtos, así que ahí en ese cajoncito rellenamos mixto. ¿Usted fuma? No. Okay. ¿Su mamá tuvo preeclampsia? No. ¿Este embarazo es de concepción natural o fue con alguna técnica de reproducción asistida? Natural. Okay. ¿Sufre de depresión crónica? No. ¿Diabetes? No. ¿Lupus eritematoso? No. ¿Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos? No. ¿Este es el primer embarazo o ya tenía otros hijos? Este es mi primer bebé. Entonces, como estamos viendo, todos los factores que Fátima me está mencionando aparentemente son para que no tenga preeclampsia, ¿verdad? Porque no, normal. Muy bien, entonces yo complemento este tamizaje tomando la presión arterial media y los valores de Fátima son de 95 milímetros de mercurio, un IP medio de arterias uterinas de 3.4, que lo estamos hablando el día de hoy, 17 de noviembre. Hemos dosado su factor de crecimiento placentario, que me sale en 1.5 múltiplos de la mediana, y finalmente esta es la conclusión. Basado solamente en la historia, nuestra paciente tiene un riesgo de
Pero luego de haber realizado todo el screening completo, todo el tamizaje completo, determinamos que nuestra paciente tiene un riesgo de 1 en 79. ¿Cuál es el punto de corte? Menor a 1 en 150. Y esa es la gran utilidad de la prueba. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces a nuestra paciente? Explicarle que ella tiene mayores riesgos de preeclampsia y explicarle el tratamiento preventivo que voy a detallar a continuación. Gracias, Fátima. Un aplauso para Fátima. Okay. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y esto es lo que está de moda. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, es el tratamiento preventivo que nos va a ayudar a prevenir la preeclampsia, sobre todo aquella preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas, la preeclampsia temprana y también la preeclampsia que aparece preterna. En este estudio se concluyó que la preeclampsia sobre todo prevenía muy bien la preeclampsia prematura, ¿ya? Y también aquella que se presenta antes de las 34 semanas. Y precisamente esta es la preeclampsia, perdón la palabra, más maldita, que es la que cobra más muertes maternas, ¿ya? Y hay una disminución desde el 68% en la tasa de prematuridad, ¿no? No solamente impacta en la salud materna, sino también en la salud perinatal. Ya el estudio ASPRE, si bien es cierto que fue publicado en 2017, concluyó esto. Se han realizado más publicaciones, más artículos, y en este último metaanálisis podemos ver que si bien los resultados no son